Tal. Os voy a comentar en este vídeo la solución a los ejercicios 1 y 2 de la tarea 1 de la unidad 4 de Excel. Bien, intentaré ir rápido. Vamos con los importes de los platos fuera de menú, ¿de acuerdo? Vendidos por diferentes camareros. La solución es esta que veis aquí, es decir, aquí se trata de que multiplicar las unidades vendidas por el precio del plato. Entonces, aquí ¿qué es lo que cuenta? Utilizar bien las referencias de celda, es decir, el signo dólar. En este caso, todos los precios de los artículos fuera de menú están en la misma fila, pero están en diferentes columnas, mientras que las unidades están en diferentes columnas y también en diferentes filas. Por tanto, ¿qué es lo único que hay que fijar? Pues la fila donde están los precios de los platos fuera de menú. Por tanto, de 3, que serían las unidades, ¿vale? Por J dólar 14. La fila donde están los precios de unidades está en la fila, es la 14 y por tanto es lo único que se ha de fijar. Esto se arrastra hasta esta celda y nos da correcto en todas las celdas. Si habíamos puesto más de una fórmula, es decir, una para esto, otra para esto y otra para esto, estaba mal, porque aquí se valoraba saber utilizar el símbolo dólar en una fórmula, ¿de acuerdo? Bien, el importe total. El importe total era es decir, el precio, el importe obtenido por la venta de menús, que vendría a ser el número de menús pedidos, C3 por K16, que es el precio del menú que está en esta celda, y por tanto se tiene que fijar, ¿de acuerdo? Para que cuando lo llevemos hacia abajo nos dé correcto. Aquí podríamos haber puesto también K dólar 16, estaría igualmente bien porque aquí no copiamos esta fórmula a ninguna otra columna. Y bien, esta es la solución. Si aquí hemos puesto C3 por K dólar 16 más esto, más esto, más esto, bueno, también lo daba por bueno, Tampoco me he puesto demasiado riguroso en esto. Bien, aquí el precio con IVA. El precio con IVA era el importe total, J3, ¿vale? Más el importe total por el IVA. Es decir, había que sumar al importe total bruto, por decirlo así, el importe del IVA. ¿Y cómo se calcula el importe del IVA? Pues multiplicando el tipo de IVA, que está en K17, ¿vale? Multiplicándolo por el importe total, evidentemente. Aquí también hay gente que me ha hecho J3 por paréntesis 1 más dólar K, dólar 17, cierra paréntesis. Eso también está bien, lo he dado por bueno. No es que lo haya dado por bueno, es que está bien. Bien, bueno, entonces, seguimos. Importe de comisión. Luego explicaré las reglas de formato condicional. Importe de comisión era la suma de los importes obtenidos por los platos fuera del menú por el porcentaje de la comisión, que estaba aquí en K18, ¿de acuerdo? Y por supuesto había que fijar el K18. Igualmente aquí, si no fijamos la K, daba lo mismo porque no movíamos la fórmula de columna, pero lo que sí que había que fijar era el 18, la fila, porque vamos a mover esta fórmula a filas distintas. Y también, una vez más, había gente que me hizo K18 por paréntesis esto, más esto, más esto. Bueno, también lo he dado por bueno, Lo que no he dado por bueno, porque no está bien, es que me multipliquéis K18, es decir, el tipo de comisión por el importe total o por el precio con IVA. Eso no es lo que se pedía, ¿de acuerdo? Bien. Aquí abajo, esto de aquí, ingresos esperados, es básicamente lo mismo, si os fijáis, que esto de aquí arriba, ¿vale? Básicamente lo mismo, es decir, aquí se multiplica por las unidades vendidas efectivamente y aquí por las unidades que se espera vender, pero la fórmula es exactamente la misma, o sea que si tenéis bien esto, debíais tener bien también esto de aquí, Es decir, B5, esto, ¿vale? Los pedidos esperados por el precio del plato, y fijando solo la fila, porque todos los precios de los platos están en la misma fila, pero no están en la misma columna. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, el promedio, el máximo y el mínimo eran estos. Aquí mucha gente me ha hecho bien el máximo y el mínimo, pero se ha equivocado en el promedio porque no ha seleccionado bien los datos. Fijaos bien. Yo simplemente os lo voy a mostrar. Igual a promedio, paréntesis. Y fijaos que aquí
entre F15 2 puntos G15 y F18 2 puntos G18 hay un punto y coma, y mucha gente me ha puesto 2 puntos. No, esto es un rango de la función promedio y esto es otro, perdón, argumento, y esto es otro argumento de la función promedio. Dos parámetros diferentes que se utiliza para separar los parámetros, punto y coma, ¿de acuerdo? Bien, eso cuando lo escribes, cuando utilizas esto es mucho más sencillo porque hay casillas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que tenía que dar es 927,25. Bien, y seguimos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 es de formatos condicionales. Bueno, una cosa que no he dicho es que para tener bien el formato de este ejercicio era necesario que, aparte de poner los colorines y los bordes y demás, y los formatos correctos a los datos, formato moneda, etcétera, formato porcentaje y demás, pues teníais que conseguir que todo estuviera dentro de una misma página, ¿lo veis? Y con la cuadrícula gris oculta. Bien, si habéis fallado en alguna cosa de estas, pues también os he quitado algo de puntuación. En cuanto a los formatos condicionales, fijaos, primero había que aplicar un formato condicional a este rango de A3 a F10, este era el rango al que había que aplicar el formato, y aquí es donde más gente se ha equivocado. De hecho, solo ha habido 2 o 3 personas que lo han hecho bien. ¿Por qué? Pues porque aquí hay que hilar muy fino con las referencias relativas, absolutas y mixtas, principalmente con las mixtas, que son las que se utilizan aquí. Aquí se trata de que se pongan con este formato, rojo, cursiva, negrita, todas aquellas celdas en las que se cumpla la fórmula de que la suma de las unidades vendidas de lasaña y de entrecot sean de una cifra inferior a 20, ¿de acuerdo? Por tanto, esto más esto ha de ser menor a 20, pero cuidado, no basta con decirle esto más esto es inferior a 20, ¿por qué? Porque la regla de formato condicional se aplica a todo este rango, entonces lo que hay que hacer es decirle, ponerle el dólar adecuadamente para que la regla se refiera exactamente a las columnas D y E, ¿vale? Porque las columnas D y E son las que, digamos que marcan realmente marcan la solución. Es decir, que si lo aplicamos aquí, ponemos una fórmula que sea D más E menor a 20, ¿vale? Y no le ponemos dólar, aquí D más E se habría transformado en otra cosa, ¿de acuerdo? Si no ponemos dólar a las columnas, D más E se habrá transformado en A más D, ¿vale? Y no es el caso, no es lo que queremos, ¿de acuerdo? O si aquí, por ejemplo, se habrían transformado D más E, se habrían transformado en E más F, y tampoco es lo que queremos. Lo que sí que tiene que quedar libre, es decir, sin fijar, es la fila, porque nosotros aplicamos esta regla de formato condicional a filas diferentes y por tanto las filas tienen que ir cambiando, pero las columnas D y E han de ser las mismas. Por tanto, si yo me voy a formato condicional, administrar reglas, ¿vale? Veré que aquí me doy a editar regla. Aquí puede que no lo veáis bien, pero ahora os lo enseñaré mejor. La fórmula a aplicar era igual a suma, paréntesis, $D, 2 puntos, $E, cierro paréntesis, menor a 20. Es decir, lo he puesto por aquí, ¿vale? Aquí, bien, ¿lo veis? Esta es la fórmula, bien. De esta forma, siempre vamos a operar con la columna D y con la columna E, pero vamos a ir operando con diferentes filas. Esta era la fórmula y muy poquita gente ha caído, pero bueno, es normal porque era complicado. Bien, ¿qué más? Seguimos. La regla condicional para importe total. Bueno, pues la inmensa mayoría de la gente, creo que solo hay una persona que no me lo haya hecho así, ha hecho lo que era lógico, es decir, formato condicional, reglas para resaltar celdas. ¿Por qué? Porque el ejercicio decía que se pusiera este formato de aquí a los importes que estuvieran entre 700 y 1000, pero en realidad no decía entre 700 y 1000. Si lo leéis bien, ponía mayor a 700 y menor a 1000. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esto, formato condicional, regla para resaltar celdas, entre, y ponemos entre, aquí ponemos 700, ¿vale? Y aquí ponemos 1000, y aquí personalizamos y ponemos el formato que queramos, en realidad lo que estamos haciendo es decirle que nos ponga ese formato a todas las celdas que sean
700 o más y 1000 o menos, es decir, incluyendo el 700 y el 1000. El ejercicio no decía eso, decía más de 700 y menos de 1000. No obstante, como vosotros no teníais por qué saber que el entre tal y tal incluía los extremos, pues si lo habéis hecho así, también lo he puesto bien, ¿de acuerdo? Pero ha habido una persona, eso sí, que lo ha hecho correctamente, es decir, totalmente bien. ¿Cómo se hacía totalmente bien? Pues poniendo una fórmula también aquí, ¿eh? Es decir, ¿qué fórmula? Pues una fórmula que incluía una función y. Obviamente aquí todavía no hemos llegado a la función y, así que nos podía exigir conocer esta fórmula, de manera que no os podía poner mal por haberlo hecho como lo habéis hecho, ¿eh? No tenía ningún demérito haberlo hecho de esta forma. Pero bueno, si tenéis curiosidad, la fórmula era esta. Si la celda es mayor a 700 y la misma celda es menor a 1000, entonces cuando se aplica el formato. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, pero ya digo, lo he puesto bien también, como lo ha hecho la mayoría de la gente, ¿eh? Bien. Importe comisión. Aquí te decía que se pusiera con este formato los 4 importes más bajos. Y este era quizá el más sencillo. Nos veníamos aquí, reglas para insertar celdas. No, esto es reglas, valores superiores e inferiores. Había que darle a 10 inferiores, ¿vale? Y aquí decirle los 4 más bajos. Bueno, ¿eran los 4 más bajos o los 4 más altos? Un momentito que lo voy a mirar. Los más bajos, muy bien. Y luego, perdón, 4. Y luego había que venir aquí, formato personalizado, bla, 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 y ponerle todo el formato, aquí el relleno rojo oscuro y aquí la fuente color blanco y negrita. Bien, aceptar y aceptar. Y quedaba así, Y eso es lo que se refiere a los ejercicios 1 y 2 de la actividad. Venga, pues hasta el próximo vídeo.